Con votos en contra y abstenciones de diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista y el Partido Socialista, la Sala de la Cámara despachó en último trámite la nueva ley antiterrorista. El gobierno aseguró que las diferencias por el uso del dispositivo IMSI Catcher para espionaje telefónico no opacan el amplio respaldo a la propuesta. Y en el oficialismo afirmaron que el Tribunal Constitucional podría introducir cambios a esta iniciativa. Revisemos los detalles con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta de la Ley Antiterrorista y despachó la iniciativa de ley de la República a 14 meses de su ingreso. El corazón del proyecto es la creación del delito de asociación terrorista. Se entenderá así toda organización de 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. Esta ley también sancionará la preparación de delitos. Será penado el concentrarse para crear una organización terrorista, ayudar a su operación, financiarla, involucrar a menores y tendrá una modalidad para castigar la figura del llamado lobo solitario. ¿Será este conexo o inconexo? El primero es el caso de una persona que actúa sola pero que tiene vínculos directos con asociaciones terroristas. El segundo, quizás más controversial en su minuto, es una persona que actúa motivada solo por posiciones individuales y de mutuo propio. Hay que decir también que en esta iniciativa se establecen sanciones diferenciadas para quienes sean parte de una asociación terrorista con presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y un día a 10 años, para quien recluta nuevos miembros con presidio mayor en su grado mínimo a medio, llegando de 5 años hasta 15 años, y para quienes cumplen funciones de jefaturas o que hayan fundado asociaciones con presidio mayor en su grado medio, esto es de 10 a 15 años de cárcel. Se contempla un amplio catálogo de delitos: el secuestro, la sustracción de niños, niñas y adolescentes, homicidios, lesiones, incendios o destrucción con riesgo para las personas. También hay un régimen de castigo para quien coloque, active, detone, envíe, arroje o haga explotar una bomba o un artefacto explosivo o incendiario. Yendo al asunto de la comisión mixta, la mixta debió resolver un tema de extrema controversia: el uso del dispositivo conocido como el IMSI Catcher, un aparato utilizado con barco jurídico en Alemania que intercepta una antena para rastrear el código de teléfonos celulares dentro de un radio determinado. Se podrá utilizar cuando el Ministerio Público lo pida en casos excepcionales, siendo solamente autorizado por un juez de garantía y estando obligado a destruir toda información inútil a la investigación en 30 días, exponiendo a cometer un delito a la persona o personas que no lo destruyan. La ministra del Interior, Carolina Toa, defendió que la interceptación no tomará información como conversaciones por mensajería o audios privados y explicó que existen garantías para evitar el mal uso de la información privada de las personas. Identificar la presencia de un dispositivo y vincularlo a un teléfono celular. No se va a poder conocer el contenido ni de los diálogos ni de los mensajes. Y quedaron medidas de protección adecuadas para que se destruya la información que no es útil a la investigación. Esto se amplió también a otros delitos que no son terroristas. El Ejecutivo era partidario de dejarlo en esta etapa solo en materia terrorista, pero sinceramente creemos que nada de eso puede opacar la magnitud del acuerdo que está detrás de esta aprobación. Durante toda la tramitación, las representantes del Partido Comunista y el Frente Amplio en la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes y Alejandra Plasencia, se opusieron al uso de este aparato, haciendo sucesivas reservas de constitucionalidad. Para ellas, solo fue sal en la herida que además se propusiera que el IMSI Catcher pueda ser utilizado para otros delitos, como los contenidos en el Código de Armas o la Ley de Drogas. De hecho, Plasencia dijo después de la mixta asegurar que va a ir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, y aquí está lo clave, la diputada aclaró que todavía no alegarán en el Tribunal Constitucional. ¿Qué van a hacer en cambio? Lo que van a hacer es que será enviar una suerte de téngase presente en el momento en que el TC, obligado a hacerlo, realice lo que se llama un examen de constitucionalidad. Por contener materias de ley orgánica constitucional, el Tribunal Constitucional de todas maneras va a tener que revisar este informe. Esperamos que se pronuncie sobre las legítimas dudas que tenemos de la aplicación de IMSI Catcher. Podría vulnerar derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional tenga antecedentes sobre nuestra posición. Puede ser un téngase presente u otra figura.
Para la oposición fue quizás un día más para hacer puntos políticos. El proyecto, como estaba sin las diferencias de la mixta, ya conseguía los objetivos más importantes para el sector, de fijar con más claridad los delitos terroristas y ampliar el catálogo de delitos, además de aumentar penas. En la sala acusaron en reiteradas ocasiones al gobierno, al Frente Amplio y al Partido Comunista de estar en contra de las víctimas del terrorismo y de querer proteger a los victimarios. Incluso el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, fue tan lejos como para enrostrarle al PC el espionaje de Estado en regímenes comunistas en el mundo. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, valoró que después de muchos años se corrigiera la norma, pero dijo que según él, el presidente Gabriel Boric no estuvo a la altura. Finalmente, nuestro país va a contar con una ley antiterrorista moderna que cumpla las expectativas de quienes sufren los atentados del crimen organizado y el narcotráfico. Pero el llamado es al presidente de la República, que una vez más no estuvo a la altura para poder ordenar a su coalición, el Partido Comunista y el Frente Amplio, votando en contra de la ley antiterrorista. Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, reconoció que existe una rendija para que el Tribunal Constitucional termine haciendo un cambio al proyecto. Ojo aquí, podría llegar a excluir los otros delitos que tienen autorizado el uso del aparato del IMSS y Catcher bajo la idea de que no formaban parte de lo que se llama las ideas matrices del proyecto, considerando que ese será uno de los dos argumentos principales que hará el Partido Comunista. Creo que es inoficioso, salvo que ellos invoquen que la norma aprobada se aleje de la idea matriz del proyecto, que originalmente era solo para el terrorista, pero también ahora para el narcotráfico y armas. Trata de sacar un punto político del presidente, no solo ha estado a la altura, sino que el Ejecutivo, en tanto colegislador, ha participado de manera activa en resguardar debidamente los derechos que eventualmente se conculcaren con esta norma. 9 diputados comunistas, otros 2 de ese mismo comité, 2 diputados socialistas, Juan Santana y Emilia Nullao, 2 del Frente Amplio, Claudia Mix y Camila Rojas, y también el independiente Renan Linco. Estos fueron los diputados que votaron en contra. 11 parlamentarios del Frente Amplio se abstuvieron, y también se abstuvo el jefe de bancada del PS, Daniel Melo. Así llega a ley el proyecto 63 de seguridad aprobado durante este gobierno y durante este periodo legislativo, todavía con la impresión de que podría ser levemente modificado en el Tribunal Constitucional. Fuentes de la radio señalan que si el TC llega a sacar la ley de drogas y el código de armas del uso del IMSS y Catcher, en el Senado podría ingresarse una iniciativa aparte para que después, una vez ya promulgada esta ley, puedan efectivamente incorporarse estos otros delitos al uso de este aparato. Tomás Cati. Y desde el punto de vista político, ¿es una victoria de Carolina Toá cuando en realidad fue aprobado con los votos de la oposición de la derecha? ¿Cómo se entiende? Yo diría que sí, en este caso específico del informe de la Comisión Mixta, claramente no. Es algo que siempre se le va a enrostrar. Una parlamentaria de centroizquierda me comentaba ayer esto mismo, me decía, el problema de cuando pasan estas cosas, que es cuando un sector del oficialismo, que hay que decir que es el más, uno diría, preponderante, porque en el fondo es de donde viene el presidente de la República, le da la espalda a proyectos del Ejecutivo, de alguna manera hace ilegítimo que después el gobierno lo señale como propio el triunfo, lo que es un análisis que es pertinente. Lo que sí yo diría, Tomás, es que no hay que perder de vista que la ley antiterrorista es un proyecto muy grande y que el 95% de los elementos ya estaban aprobados y que el oficialismo, incluyendo el Partido Comunista del Frente Amplio, sí apoyó lo que es más importante, que tiene que ver con la definición de la asociación terrorista, lo que tiene que ver con el catálogo de delitos, lo que tiene que ver con las medidas intrusivas de otro tipo, porque la del IMSS y Catcher no es la única medida intrusiva, pero claro, va a quedar después la impresión de que eso no terminó siendo así, porque en los dos asuntos en donde hubo finalmente controversia, que llegaron a la mixta, que de alguna manera retrasaron el despacho de ley del trámite, fue ahí donde hubo disenso, donde hubo descuelgue y donde, ojo, según dicen los mismos parlamentarios que votaron en contra, no fueron presionados a votar a favor. O sea, dicho de otra forma, pareciera que en esta ocasión el Ejecutivo no se desvivió por tratar de asegurar todos los votos y de hecho, nosotros se lo preguntamos directamente a la diputada Plasencia, tampoco dice, después uno podrá creerle, podrá no creerle, pero ella dice que tampoco ha recibió ningún tipo de presión del gobierno para que no vaya al TC. De esto de alguna manera tiene que ver quizás Tomás Cati con las declaraciones de Luis Cordero, subsecretario del Interior, que ayer dijo que ellos no eran asunto de la facultad que tiene cada parlamentario de ir al TC si es que quiere hacerlo, y de alguna manera desmarcándose de lo que podría terminar siendo una continuación de este trámite, pero ya no en sede del Congreso Nacional, sino que en el Tribunal Constitucional.
Con respecto al terrorismo individual, que fue uno de los grandes temas en que se opuso el Frente Amplio y el Partido Comunista, en el sentido de que una persona actúa solo como lobo solitario. Resulta que ahora cualquiera de los delitos, sí, de los delitos que podrían ser terroristas, si los comete un lobo solitario, en concordancia con o adscribiendo los fines de una asociación terrorista. ¿No es cierto? Esto es ahí, en concordancia o adscribiendo esos fines. Si yo armo una bomba, la pongo en el metro, muere gente, ¿va a ser terrorismo? No, porque no estoy escribiendo a ninguna asociación terrorista. Esa limitación, ¿es una victoria para el Frente Amplio y el Partido Comunista? Yo diría que no, Tomás, porque la iniciativa contiene sanciones separadas para quien, lo decía, para quien coloque, envíe, active, arroje, detone, haga explotar una bomba o artefacto explosivo más allá de su ánimo. Pero yo sí diría que hay alguna precisión, que efectivamente hay que hacerla, que uno de los cuestionamientos que habían hecho los diputados del Frente Amplio del Partido Comunista a la figura del lobo solitario inconexo es que temían que la interpretación de la ley antiterrorista perdiera objetividad. ¿Por qué? Porque eso significaría que cualquier persona que pudiera cometer alguno de los delitos, porque recordemos que aquí hay un catálogo, ¿no? Incluye secuestro, incluye otro tipo de acciones, porque claro, efectivamente si uno lo piensa, una asociación terrorista puede incurrir en cualquiera de estos comportamientos, ¿cierto? O sea, puede, por ejemplo, uno de sus actos ser incendiar un bosque, puede, por ejemplo, uno de sus actos secuestrar, no sé, al pariente de una autoridad o buscar asesinar a una autoridad. Entonces, esto significa que se tienen que incorporar los otros delitos. El tema, Tomás, es el ánimo, es demostrar que esa persona efectivamente, por ejemplo, era una persona que actuaba sola, pero que además, no sé, rendía pleitesía, homenaje o lo hacía bajo los principios de la CAM, por decir alguna organización conocida en Chile. Entonces, la preocupación era que no se pudiera probar eso ante un tribunal para calificarlo como terrorista, y de alguna manera la solución que se le da es que el acto de poner un artefacto explosivo tiene su propio régimen de sanciones, más allá de que si va a ser eso calificado como terrorista o no como terrorista. A ver, pero una de las grandes críticas que se le hacía a la anterior legislación en materia terrorista tenía que ver con la demostración de la intención de generar terror, ¿no? Y que era ultra difícil. No, imposible de probar. Imposible de probar en la práctica. Ahora dice que contempla diversos otros elementos y en este caso, por lo menos a primera vista, parece un poco confuso. Sin duda que sí. De hecho, por eso fue un punto de controversia. Aquí una de las claridades, una de las garantías es que es delito la asociación terrorista de por sí. Y todo lo que la involucra, cómo se financia, cómo se organiza, en fin, todo el despliegue de una asociación. Entonces, usted forma parte de una, le ayuda a financiarla, recluta gente, diseña planes, forma parte de la estructura, todo eso ya es un delito sin importar la intención que tenga la persona que forma parte de esa organización. Pero se vuelve confuso cuando uno toma un grupo de delitos y los separa del ánimo en el caso específico del lobo solitario que no tiene conexión con una asociación terrorista. Y no por nada, ese fue uno de los temas controversiales, y evidentemente que eso va a ser una cuestión de debate, evidentemente que aquí faltan algunos elementos de juicio que van a tener que ver con el reglamento y la aplicación de la norma, y también, vuelvo al tema central de alguna forma, Tomás Cati, el examen de constitucionalidad que hará el TC, donde según diversas fuentes, que ojo, no son solo oficialismo, incluso hay gente de oposición que lo reconoce, podría eventualmente el tribunal decir el IMSS y Catcher debiese solo estar autorizado para los delitos de asociación terrorista. Cuando usted suma más delitos, lo que está haciendo es vulnerar el sentido de la idea matriz central del proyecto, que es solo la ley antiterrorista. Y ahí podría eventualmente haber un cambio que podría hacer el Tribunal Constitucional, y si no lo hace, el Partido Comunista y el Frente Amplio deberán evaluar si de todas maneras van a hacer una reclamación que necesita más de 30 firmas, que es un proceso que se demora aproximadamente 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque eso también va a tener un efecto concreto, que no va a permitir que se promulgue por completo la ley, y el elemento de controversia va a quedar pausado ahí en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo.